6 refugiados, expresos de la cárcel de Guantánamo, que fueron sometidos a tortura física y psicológica durante 10 años. En diciembre de 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo confirmó la llegada al país de 4 sirios, un tunecino y un palestino. Todos ellos, en calidad de refugiados, llegaron a bordo de un avión militar estadounidense, luego de haber pasado más de una década encerrados en el centro de detención de Guantánamo. Así fue que arribaron a Uruguay, acogidos para poder tener una vida como hombres libres. Hoy, en La Madeja, entrevistamos a Guillermo Rocamora, director de cine uruguayo, por su documental La libertad es una palabra grande, que cuenta la experiencia de uno de los expresos de Guantánamo. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Madeja. Nos encontramos en los estudios de la FIC y hoy nos acompaña el director de cine uruguayo, Guillermo Rocamora. Bienvenido, Guillermo, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá. Primero que nada, bienvenido, Guillermo. En 2018 estrenaste La libertad es una palabra grande. ¿Cómo se fue gestando esta idea de hacer un documental sobre los expresos políticos de Guantánamo en tu cabeza? Bueno, cuando ellos llegaron a Uruguay, yo estaba trabajando hacía un tiempo ya con Santiago López, que es el productor de la película, y veníamos de realizar una serie de trabajos para algunos canales de televisión del extranjero, digamos, y Santiago le pareció que ahí había una oportunidad de hacer algo parecido a lo que veníamos haciendo, y entonces nada, nos pusimos a trabajar primero como con esa idea de hacer un formato más televisivo, unas entrevistas a ellos, y esa fue la primera iniciativa, idea que tuvimos de trabajar con ellos, y bueno, y eso con el devenir del tiempo y la investigación se transformó en esta película, pero no fue inicialmente nuestra primera idea, sino que era más como acercarnos y hacer un formato más de noticias, si se quiere, o de 30, 40 minutos. Abdullah Mibadri. Abdullah is your My your father. son, My right? father. No. His name. Is My the name father. of your father? Yes. Abdullah y Hasana también figura de Abdullah y Hasana como apellido. Bueno, en realidad, Hasna your is surname my is Motan Mu'tan. Muhammad. y Mohamed. Sí. Mohamed. It is Mu'tan الأبشير de Mibadri también. Muhammad Mibadri. All right. ¿Cómo fue que tu encuentro con el protagonista, con Mohamed? ¿Tuviste esa primera idea de hablar de su vida, tuviste sobre su historia o fue cambiando con el transcurso que lo conociste? Bueno, nosotros entre ese primer momento inicial que se nos ocurrió acercarnos, se le ocurrió a Santi acercarnos a ellos y que lo conocimos a Mohamed, pasó casi un año de intentos, de acercamientos, de reuniones con ellos, de reuniones. Ellos hicieron aquella protesta que hubo en la embajada de Estados Unidos. Entonces, bueno, había como un poco de ruido alrededor de estos personajes y no era fácil concretar un encuentro y contarles lo que estábamos intentando hacer. Pero una vez que se instalaron en las casas y hubo como un poco, firmaron el acuerdo ese que estaba en la vuelta entre el Estado y ellos, logramos un encuentro con Mohamed, un primer encuentro, con un traductor, que para mí era muy importante que Mohamed entendiera cabalmente lo que queríamos hacer. Y en ese encuentro le planteamos que queríamos trabajar con él, que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a trabajar,
que podía ser 1 o 2 años, que no era una entrevista o un solo encuentro, sino que lo íbamos a acompañar en su proceso de inserción en el Uruguay, pero todavía no teníamos muy claro cómo iba a estar dibujado eso, que era lo importante para la película. Pero bueno, fue un primer encuentro donde pudimos plantearle profundamente la intención que teníamos de trabajar con él. Y bueno, fue muy interesante, vino con su esposa, estaba el traductor, estaba el Mirza, que en aquel momento era como el mediador entre el Estado y los expresos de Guantánamo. Y fue un lindo primer encuentro. Nosotros llevamos todo preparado, qué cosas podíamos hacer y qué no, respecto a lo cultural, digamos, ¿no? Y bueno, cuando le abrí la puerta a la esposa, me dijo, hola, ¿qué tal? Hola, le dije yo, y fui a darle un beso, lo cual no lo permite el Islam, digamos. Pero bueno, sorteamos con humor. Grabar una película con alguien de una cultura tan diferente a la nuestra como uruguayos, me imagino que puede llegar a ser un desafío. ¿Cómo lo viviste vos, el proceso? ¿El equipo se preparó? Yo tomé clases de árabe en el proceso del desarrollo de la película porque me parecía que había algo ahí en el lenguaje y en el modo de pensar que era interesante de acercarme para entender y también para compartir con él. Yo en algunos encuentros con él le contaba lo que había aprendido, sabía contar hasta 10, había palabras, entonces era como un modo de juego y de acercamiento. Y de forjar un vínculo también. Sí, y de forjar un vínculo a partir de esa diferencia cultural, Claro. ¿no? Porque la diferencia cultural era grande y siempre estuvo. Mohamed es una persona que es muy religiosa y que todo el tiempo le gustaba enseñarme a mí acerca de su religión y de sus creencias. Y bueno, para mí era súper interesante y súper rico porque yo creo que en el Uruguay estamos muy lejos de la realidad islámica. Primero porque no hay grandes comunidades acá en Uruguay. Y segundo porque somos un país que está bastante alejado de la religión en general, digamos, ¿no? De todas las religiones, ¿no? Somos como bastante seculares. Porque imagínate tú 6 refugiados, expresos de la cárcel de Guantánamo, que fueron sometidos a tortura física y psicológica durante 10 años. Entonces vienen al Uruguay, del cual no conocían nada más que el nombre Uruguay. Y había una exigencia de que se adaptaran casi de inmediato. Yo recuerdo conversaciones y discusiones acerca de estos muchachos no ponen el mínimo esfuerzo, no quieren trabajar, en fin, esos clichés. Sin embargo, la primera cuestión que plantearon, casi al principio, ellos hicieron una protesta, una acampada frente a la embajada norteamericana. Fue la primera protesta colectiva. Después hubo una huelga de hambre y huelga seca de yihad. Pero lo primero que dijeron es que nosotros no queremos el subsidio, nosotros queremos trabajar, queremos empleo. Claro que tenemos que aprender el idioma, qué sé yo, pero queremos trabajar. Eso fue una consigna prácticamente desde el principio. Ahora, si yo te digo que no consiguieron empleo en forma regular 9 años después, ¿qué me dirías? El programa is not perfect, not good para mí, not suficiente. ¿Entiendes o no? Entiendo que tú I speak you in English, you talk to me in English. No, you promised me many times move from la casa de Vicente a trabajar cerca de tu casa. And okay, Samir estaba acá.
4 from 3 Syrians عادل Tunisian استباكا. I asked them, you remember Sidwa told us when we moved to the houses, the casas, we'll find a trabajar. Also you told me, trabajar 4 horas, 5 horas cada día, no 8 horas, until you know the area, yeah, cerca tu casa, no, until you know la gente más aprender español con la gente. When I moved you, I didn't see anything. Now, 1 año y medio año. Yeah, you told us after that, we are not responsible to find work, trabajar para ustedes. En uno de los momentos de mayor clímax de la película, vimos a Mohamed discutir fuertemente con un funcionario de la ONG asignado por el Estado a los liberados por la falta de oportunidades. ¿Qué criterios tomaste o qué pensaste para mostrar estas imágenes o escenas como estas en la película? Bueno, Mohamed, en el régimen que tenía, como todos los presos de Guantánamo, una vez al mes iba a cobrar a un lugar y esas personas de esa ONG eran, digamos, quienes estaban asignados por el Estado para acompañarlos en su proceso. Entonces, ellos mismos eran los que les pedían el currículum, los que los acompañaban a alguna entrevista laboral, los que les facilitaban algún trámite. Bueno, para nosotros eran muy importantes esas escenas desde un principio y tuvimos una reunión con la ONG donde nos plantearon una condición que era que ninguno de los funcionarios podía aparecer. Nos autorizaban a filmar, pero con esa condición. En ese momento la condición nos pareció como un problema y bueno, no sentíamos que nos limitaba. Y después, a lo largo de los encuentros que íbamos y de la película terminada también, yo siento que fue una oportunidad, un potenciar eso, porque al final el Estado, digamos, o quienes lo regulan, no tenían rostro. Y eso creo que hace más potente los momentos que él vaya a cobrar. Y el Estado, que jugó un papel importante en esto como una fuerza invisible y omnipresente, que muchas veces como que tuvo esa oposición con Mohamed. Claro. ¿Cómo llegaste a querer representar el rol del Estado en la película? Bueno, lo intentamos de 1000 maneras, porque yo quería tener encuentros con Mujica, querían tener encuentros con... Además de esta ONG, estaba el Departamento de Internacionales y de Recursos, Departamento Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos eran como el mediador entre el Estado y esta ONG. También quisimos tener reuniones con ellos, porque ellos tenían unos encuentros, no sé si una vez por año o 2 veces por año, como de evaluación, donde se juntaban con los presos, con los expresos de Guantánamo y con la ONG como para evaluar cómo estaban en este proceso de integración. Pero ahí sí que no nos dieron acceso. El Estado nos limitó muchísimo el acceso, tampoco pudimos hablar con Mujica al respecto, ni armar ningún encuentro de esos que imaginamos. Solo nos permitieron eso, acompañarlo cuando iba a cobrar o cuando iba a alguna reunión así específica. Y bueno, con esta limitación que te digo que no podíamos filmarlo. Entonces, en realidad, más que una propuesta de dirección o de cosas, fue como tomar lo que nos daban y potenciarlo de la mejor manera. Alberto se tuvo que ir a una reunión y Mario está de licencia. Por eso, si necesitas hablar algo, vas a tener, no sé, lo llamarás mañana Alberto o algo. Porque Mario esta semana no está y Alberto se tuvo que ir a una reunión ahora. Rápido.
Pero vos viniste a cobrar, ¿no? No entiendo. Ah, perdón. Sí, Dale. él en reunión. Sí. Él Mario is da un on. mensaje para Mario, todos. yes, and I will give the check, but Mario is on holiday and Alberto is in a meeting now. No, no problema. Okay? Sí, sí. Bueno, esto que comentás también está relacionado con algo que yo como espectadora me pareció muy interesante, el recurso de utilizar la voz de Mujica o de diferentes fragmentos de programas de radio que aparecen durante la película y son de alguna manera el Estado, Claro. ¿no? Sí, a nosotros lo que nos empezó a pasar en un momento del montaje fue que sentíamos que todo lo que estaba pasando fuera de la vida privada de Mohamed no lo estábamos logrando hacer convivir. Y eran cosas que eran importantes porque lo atravesaban también. Cosas que Mohamed vivía en su vida estaban atravesadas por eso que estaba pasando afuera, que tenían que ver con el Estado y también como con la opinión pública, ¿no? Nosotros habíamos hecho una pequeña búsqueda de archivo porque imaginábamos que en la secuencia de créditos inicial íbamos a usar esas imágenes de archivo y no lo hicimos, pero fue eso la semilla que sembró lo que nosotros llamamos las radios, que son estos editados que hay, que son medios caprichosos, digamos, porque no necesariamente son radios que él escucha, sino que las fuimos poniendo nosotros y sentíamos que jugaba un rol importante en eso, en el alimentar la atención de lo que Mohamed estaba viviendo particularmente. Él va a pedir trabajo a Rivera y vuelve sin trabajo y escuchamos que en la radio dicen, bueno, déjenlo trabajar, déjenlo que se integren. Entonces había una relación, un diálogo entre lo que Mohamed estaba viviendo y esas radios que habíamos armado. Y para nosotros fue un recurso muy importante que apareció en el montaje y que fue clave para terminar de completar la historia, porque si no era algo que se quedaba por fuera y que enriquecía mucho la película. Mujica dijo en los últimos días que para venderle unos kilos de naranja a Estados Unidos se tuvo que bancar a 5 locos de Guantánamo. Se especuló que habíamos hecho negocio. Por supuesto que en todo este año tratamos de hacer todo el negocio que podamos porque estamos peleando con el trabajo de los uruguayos. Yo fui ministro de Agricultura, participé 18 años tratando de vender citrus en Estados Unidos. Pero no estábamos cambiando carne humana por naranja ni nada por el estilo. No hay manera de salir del orden imaginado. Cuando echamos abajo los muros de nuestra prisión y corremos hacia la libertad, en realidad, corremos hacia el patio de recreo más espacioso de una prisión mayor. Y bueno, la película también pone en cuestionamiento todos los valores de los uruguayos, como la solidaridad, el vanguardismo. No sé, cuéntame, ¿cómo crees que recibió el público esta película? Bueno, yo creo que yo tenía un preconcepto muy alto del uruguayo acerca de su hospitalidad y de su pensamiento moderno. Y a lo largo de la película me fui decepcionando un poco de eso a lo largo del proceso de rodaje, porque viví varios momentos de discriminación con Mohamed y con su esposa. ¿En palabras, hechos? Sí, en trámites que íbamos a hacer, o un día lo acompañamos a ver una casa y le gritaban bomba, 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 porque ella iba con el yihad. No sé, había como prejuicios. Sí, había como mucho prejuicio de la gente. Digo, de alguna gente, ¿no? También está esa cosa, yo creo que está también lo integrador y la mano tendida, no sé, pero con respecto al Islam, creo que quedó muy en evidencia nuestro adoctrinamiento americano, digamos, ¿no? De asociar todo lo árabe al terrorismo. Sí. Entonces, siento que es algo que
está ahí, que incluso a nosotros nos pasó también al comienzo del trabajo con Mohamed. Era como, bueno, ¿y qué habrá hecho Mohamed? Y que nos poníamos como en ese lugar de Una juzgar. estigmatización. Sí, claro, y como que rápidamente podés juzgar a alguien porque estuvo preso, o porque es árabe, o porque viene de esos lugares, ¿no? Bueno, bien, yo acá tengo un poema de tu autoría que nos proporcionaste, que dice: me identifico con las personas que intentan comenzar de nuevo, las segundas oportunidades en la vida, volver a empezar, escribir de cero, intentarse de nuevo, pero yo de nuevo. Contanos, ¿de dónde viene la motivación o la inspiración de este poema? ¿Tuviste Bueno, una conexión personal con Mohamed? Sí, ¿Te no, identificaste? sin duda, sí, con Mohamed. A ver, a mí me gusta mucho contar historias variadas y encontrar una conexión con el personaje que está atravesando esa historia o que va a liderar esa historia. Nosotros estábamos en un proceso de iniciático de la película, habíamos filmado algunas cosas, pero no teníamos muy claro hacia dónde íbamos. Y participamos en el Doc Montevideo, en un laboratorio que lleva adelante la productora de documental Marta Andreu. Y cuando le mostramos a ella las escenas que teníamos filmadas y algunos textos que teníamos escritos, rápidamente nos dijo, pero esta película, ¿de qué va esta película? ¿Qué es lo que cuenta esta película? Y frente a esa pregunta así tan... Sí. a mí me salió decir que iba de las segundas oportunidades, porque yo sentía que Mohamed estaba viviendo realmente una segunda oportunidad de vida, ¿no? Después de haber caído preso a los 22 años, haber sido liberado a los 39, era como que habían robado un pedazo de la película de su vida y estaba empezando de nuevo. ¿Y él lo sentía así? Como si Yo realmente... creo que sí, más allá de que lo sintiera o no, él no tenía estudios, no tenía nada como a qué volver, digamos, ¿no? Era como realmente le habían cortado la vida en un momento muy importante. Y Marta me pidió que escribiera un texto al respecto, y bueno, es ese texto que vos acabás de leer, que para mí es un poco el corazón de la película. Yo realmente creo que hay una valentía grande en lo que Mohamed hace en el proceso que la película es filmada, tener una familia, intentar conseguir trabajo, volver a vivir con entusiasmo esta libertad que está viviendo y con todas las dificultades que se enfrenta. كانوا ينادونك برقم في السجن، ما ينادونك باسمك. 12 سنة مثلا كان رقمي 684، ويهنوك يعني يلعبون بأعضائك التناسلية، و3-4 ساعات ممكن يخلوك تنام فيها ترتاح شوي. فكانوا يتسلطوا علينا من هذه الأبواب كثيرا. كان الطعام قليل جدا، أوزاننا بدأت تنزل على البطيء يعني. هم يعرفون طبعا، هذه صورة من صور التعذيب. Me gustaría ahora, después de tantos años, reunirlos y tomar un té, un café y conversar así de la nada y ver un poco cómo se sienten, porque la primera necesidad que tenían ellos, en realidad, era una necesidad de afecto, de sentirse queridos y respetados y escuchados por alguien. Y de hecho, hay una anécdota de las decenas que tengo. En los primeros meses, con mi pareja de aquel entonces, se nos ocurrió recibirlos en casa. Y ella, Adriana, cocina muy bien y la comida árabe la hace deliciosa, y preparó platillos, pusimos música árabe y estaba mi hija más pequeña, era una pulguita, y fue una tarde fantástica. No hablamos del pasado, no hablamos de las penurias, no hablamos de la tortura, ni siquiera hablamos del trabajo y qué vamos a hacer ahora. Ambiente distendido, y ellos se fueron felices. Cuando los despedimos y los acompañamos, y ella me dice, ellos lo que precisaban era el afecto. Era eso, un abrazo, tocarse la mano,
escucharlos y reírse con ellos, porque no lo tuvieron en 10 años. Es una cuestión tan elemental, tan vital para el ser humano, que a veces se nos escapa. Entonces pensamos, no, inserción laboral, techo, esto, lo otro. A ver, lo primero es empatía y ponerse como yo siempre le digo a mis estudiantes, ponerse en el lugar del otro significa en el cuerpo, en la mente y en el corazón del otro. ¿Por qué considerás que la historia de Mohamed puede ayudarnos a entender un poco más el concepto de libertad? A mí me dejó una enseñanza muy grande Mohamed que tenía que ver con la tranquilidad y con la paz que él vivía esta vida, porque sentía que había otras vidas por delante, ¿no? Que esta no era la única vida. Y ahí hay una explicación o una cosa profunda acerca de cómo vivir y cómo vivimos, en la cual yo sentía que Mohamed era muy libre en el modo de vivir. Y que podías aprender algo de eso. Muchísimo, porque yo siento que nosotros, digo, como la persona media democrática que tiene ciertas herramientas para vivir, de repente está corriendo atrás de algunas cosas, ¿no? De qué modelo de celular tiene, de qué trabajo consiguió, de que si hizo la cuarta, tercera película, si tiene un perro, una familia, 4 hijos, una camioneta, ¿no? Como que hay como cosas, mandatos en los cuales, atrás de los cuales vamos corriendo, y que de algún modo u otro nos hacen menos libres, digamos, ¿no? Entonces, nada, a mí me quedó muy presente ese concepto de Mohamed acerca de vivir con tranquilidad, de vivir el momento, de no correr detrás de nada, que me pareció muy interesante y es como mi enseñanza o mi aprendizaje a partir de Mohamed y de su relación con la libertad. Bueno, te agradecemos mucho que estés acá con nosotras y también queremos invitar a la audiencia a que vean La libertad es una palabra grande para saber un poco más de por qué estamos hablando tanto de las segundas oportunidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes. See, but different, solo, but I have family. In this, not like before, I was alone, really. For me, make me tranquilo if you are happy there, really. If no, I feel bad. In this. No, mi amor. I'm very happy. Alhamdulillah. We talk later, inshallah. يلا السلام عليكم. Hasta mañana. Ciao. Besitos for chiquititos, huh? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.